al doctor Rubén Azañero, que es el jefe de servicio de cardiología en el Hospital 2 de Mayo, porque, a ver, hay un tema que sufren muchos peruanos. El doctor sabrá decirme la cifra, el porcentaje de peruanos que sufrimos de hipertensión. Y va a haber una campaña gratuita en el Hospital 2 de Mayo de despistaje de hipertensión. Vamos a darle la bienvenida al doctor Azañero. Doctor Azañero, muy buenos días. Bienvenido a Siempre en Casa. Muchas gracias, Diego, por la invitación, muy amable de tu parte. Estamos aquí para poder conversar de un tema tan interesante, precisamente aprovechando el aniversario de mi servicio. Mañana lunes cumplimos 79 años. Allá por el año 1944, un médico peruano, cajamarquino, Víctor Alzamora Castro, fundó el primer servicio de cardiología del Perú, el más antiguo, en el Hospital Nacional 2 de Mayo, cuna de la medicina peruana, donde se han desarrollado muchos médicos importantes a lo largo de todo este tiempo y donde tratamos de seguir haciendo medicina de calidad para brindar una excelente atención a nuestros pacientes. Felicidades y realmente el saludo y el respeto de todos los peruanos, porque tanto el del servicio de cardiología como todos los médicos han estado en primera línea después de estos 2 años fatídicos del COVID y reconocemos la labor que han cumplido. Vamos a hablar sobre la hipertensión, síntomas, qué es. Y si tienes alguna pregunta, vamos a ver líneas también para que puedas hacer tus consultas. 212-4100, 212-7165. Llámanos si es que crees que sufres de hipertensión, si tienes alguna duda. Vamos a hacer primero algunas preguntas al doctor para ponernos en contexto. Y si tienes alguna duda, llámanos a los teléfonos que seguramente dentro de poco aparecerán en pantalla también. Doctor Azañero, primero, ¿qué es la hipertensión y cuáles son sus primeros síntomas? Bueno, la hipertensión arterial es tener los valores de presión arterial elevados por encima de lo considerado normal. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al pasar dentro de las paredes de las arterias. En algún momento de nuestra vida esto puede variar debido a muchos factores de riesgo. El tener mucho estrés, el comer mucha sal, tener una mala genética, el tener una mala alimentación, no hacer ejercicio, el de estar subido de pesos, todo eso contribuye con el paso de los años a que una persona pueda tener elevación de los valores de la presión arterial por encima de lo considerado normal. Esto va a repercutir negativamente en nuestro organismo, va a dañar nuestro cerebro, va a dañar nuestro corazón, nuestros riñones, la retina de nuestros ojos, va a dañar nuestros vasos en general, pudiendo producir una serie de eventos que pueden llevar a la muerte del paciente si es que no se controla esta presión arterial de una manera adecuada. ¿Esto puede darse en cualquier edad? Es decir, ¿personas muy jóvenes pueden sufrirlo o solamente en personas mayores? Porque una gran pregunta esa. A ver, hay personas jóvenes que dicen, no, a mí no pasa nada, mi presión está bien. ¿La edad es un factor importante? Hay dos tipos de hipertensión arterial, la hipertensión arterial primaria y la secundaria. 90-95% es la primaria, la que se desarrolla con el paso de los años por factores de riesgo. Empieza a aparecer a partir de los 30-40 años. La hipertensión secundaria, la menos frecuente, 5% aproximadamente, se puede presentar sí en gente joven y es debido a una enfermedad de fondo. Un problema en los riñones, un problema en los vasos sanguíneos, un tumor en el riñón, etc. Lo más frecuente es la hipertensión arterial primaria, que es la que nosotros tratamos de combatir día a día en nuestros consultorios. Pero entiendo que si un joven, realiza ciertas actividades de riesgo, puede desarrollar hipertensión con el paso del tiempo. Sí, definitivamente una persona joven que sobre todo va a hacer actividad deportiva tiene que pasar por una evaluación médica para poder hacer una evaluación no solamente de la presión arterial, sino ver si no tiene un problema cardíaco que puede alterar su condición física para poder realizar deporte. Eso, la hipertensión está directamente relacionada a un infarto, por ejemplo, a un posible paro cardíaco. Definitivamente sí. Okay. Cuando un paciente es hipertenso y no controla adecuadamente la presión, al cabo de 5 o 6 años puede tener lo que se conoce como daño de órgano blanco. ¿Qué puede ser? Lo más frecuente, el famoso derrame cerebral. Puede tener un infarto cardíaco, puede llevar a que el corazón falle su función de bombeo, insuficiencia cardíaca,
puede dañar los riñones, insuficiencia renal, puede dañar la retina de los ojos, retinopatía hipertensiva. Entonces, la hipertensión arterial debe de ser controlada adecuadamente para evitar estas complicaciones que, como te digo, muchas veces cobran la vida de los pacientes. Perfecto. Doctora Sañero, le pido que se quede con nosotros. Vamos a escuchar a los anunciantes, pero inmediatamente después de la pausa seguimos recibiendo sus llamadas al 212-4100, 212-7165, preguntas sobre la hipertensión. ¿Cómo sé que tengo hipertensión? ¿Qué me puede pasar si es que tengo hipertensión? ¿Cómo hacer el despistaje? Lo respondemos después de los anunciantes y regresamos con Siempre en Casa. Y repetimos nuestras líneas, porque queremos escucharte, queremos saber si tienes alguna duda sobre la hipertensión. De repente sufres de hipertensión y no sé, tienes dudas de el calor afecta, tengo que tomar alguna medicación, qué es lo que produce, mareos, no sé, vamos a preguntarle también al doctor esto, pero tus consultas son importantes. 212-4100, 212-7165, llámanos, por favor, queremos escucharte y el doctor seguramente va, bueno, no seguramente, de todas maneras va a responder a tus preguntas. Doctor Azañero, ¿cómo se descarta la hipertensión? Bueno, para poder hacer un descarte de hipertensión arterial tenemos que acudir a un médico, el cual tiene un dispositivo que es un tensiómetro, el cual nos lo coloca en el brazo y nos hace una primera medición de los valores de presión arterial. A partir de ahí podemos tomar decisiones para confirmar, descartar o llevar al paciente a otro examen más especializado para poder tener mayor fineza en el diagnóstico. Entonces, un primer momento es tomar la presión arterial utilizando los tensiómetros que los médicos tenemos en los consultorios. Perfecto. Tenemos una primera llamada, ya vamos a escuchar a los oyentes de RPP Noticias. Francisco desde San Luis. Francisco, ¿cuál es tu consulta para el doctor? Buenos días, mi querido doctor. ¿Qué cosa es un síncope cardíaco y con qué frecuencia puede suceder en cada persona? Eso es lo único. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ti, doctor, por favor. Bueno, ese es otro tema, pero podemos conversar sobre eso. El síncope es la pérdida de la conciencia transitoria acompañado de pérdida de la postura del cuerpo de la persona. Puede producirse en un 75% de probabilidades por un problema cardiológico, un 25% por un problema neurológico. Hay muchas causas cardiológicas que pueden llevar a producir un síncope, desde las más suaves, personas que tienen esa susceptibilidad de tener una reacción vasovagal y de desmayarse, cuando tienen una mala noticia, cuando tienen un cólico, cuando tienen una mujer un sangrado menstrual, etcétera, o problemas más serios, una lesión de una válvula cardíaca, una anomalía cardíaca, una arritmia, etcétera. No tiene que ver con la hipertensión necesariamente, ¿o sí? No, no necesariamente tiene que ver con la hipertensión arterial, pero si una persona lo tiene, tiene que acudir a su médico para tener una buena evaluación y encontrar la causa. Perfecto, siempre acudir a un especialista es importantísimo. Tenemos una nueva llamada, esta vez desde Surquillo. Yair, muy buenos días. ¿Cuál es tu consulta para el doctor? Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Solamente una cosita, ayer hemos visto que los que han atacado y agredido son los violentistas, por si acaso los vándalos, ¿no? Y bueno, la pregunta era que cómo se manifiesta, y la hipertensión sería bueno para todos los oyentes y ellos pueden identificar si tienen ese problema. Muchas gracias. Gracias, Yair. Doctor. Bueno, es una pregunta muy interesante porque siempre asocian algunos síntomas a la presión alta y no necesariamente es así. Es común y es muy frecuente decir, tienes dolor de cabeza y tienes hipertensión arterial. No necesariamente es así. La principal causa de dolor de cabeza es el estrés, la falta de sueño. Te puedo comentar que la hipertensión arterial es una enfermedad netamente asintomática, no da síntomas. Por lo tanto, uno conscientemente, como de manera preventiva, a partir de los 30 o 40 años, tiene que acudir al médico para que haga un manejo preventivo, un control de presión arterial, un examen físico, control de exámenes de sangre, para prevenir esta y una serie de enfermedades que, al igual que la hipertensión arterial, pueden ser asintomáticas. Por lo tanto, no hay que esperar a tener síntomas. A partir de los 30 o 40 años, acudir a chequeos médicos continuos por lo menos una vez al año para poder tener un diagnóstico certero. Interesante eso, la hipertensión no presenta síntomas, es decir, que ya cuando se manifiesta es cuando ya pasa algo muy grave. ¿Entiendes? Cuando ya se complicó, exactamente. Perfecto, hay que tener eso muy en cuenta, importantísimo el tratamiento preventivo. Tenemos una nueva llamada, esta vez desde Cercado de Lima.
José, muy buenos días. Tu consulta para el doctor, por favor. Diego, buenos días. Te felicito por el programa. Es un tema muy importante, muy relevante en estos tiempos que a la hipertensión arterial se le llama el enemigo silencioso. Quería hacerle una pregunta al doctor Azañero. Existen en el mercado diversos elementos, diversos mecanismos o instrumentos para poder medir la presión arterial. Los más conocidos, el tensiómetro de mercurio, el analógico, y también existen los tensiómetros digitales que son de muñeca y de brazo. ¿Qué tan confiables son estos, cada uno de ellos? ¿Qué tan confiables en cuanto a la precisión son estos instrumentos? ¿Cuál es más confiable? ¿Qué tan confiable es un tensiómetro de muñeca y un tensiómetro de brazo o un tensiómetro analógico? Muchísimas gracias por la respuesta. Gracias a ti, José, por la pregunta muy interesante. Doctor, ¿qué le podemos decir? Es muy buena la pregunta que nos hace José. Normalmente, para hacer el diagnóstico, nosotros utilizamos los tensiómetros, los de mercurio, tensiómetros aneroides, que el personal médico es el que sabe manejarlo, la población en común no lo sabe manejar. Para poder tener una mayor facilidad de poder conocer las cifras, es que aparecieron los tensiómetros electrónicos que venden en ciertos centros comerciales, con el cual el propio paciente puede hacer su medida y tener en cifras los valores de su presión arterial. Hay muchos que se venden en diversos autoservicios. Podemos decir que no todos tienen la adecuada validación, esa es la verdad. Por ejemplo, los que son de muñeca casi no están validados. Hay algunos que incluso son digitales al dedo, tampoco están validados. Los que están más validados son los que son de brazalete, los que se colocan en el brazo, efectivamente. Okay. Y determinadas marcas. No quiero hablar de marcas en específico, pero hay páginas en el internet donde uno puede, Sociedad Británica de Hipertensión, Sociedad Europea de Hipertensión, consultar si el tensiómetro que piensan comprar electrónico es validado por esa sociedad. Perfecto, tienen las páginas entonces. Vamos con una última llamada, doctor, ¿le parece? Muchas gracias, Diego. Esta vez nos llaman desde Pucallpa. Ricardo, muy buenos días. ¿Cuál es tu consulta para el doctor? Buenos días. Mire, yo tengo 73 años y sufro de hipertensión desde el año 96, pero la tengo controlada con irbesartán y nifedipino. Mi preocupación es si al tenerla controlada tengo posibilidades de un derrame cerebral o cómo prevenirlo. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Doctor. Sí, definitivamente el hecho de tener la hipertensión arterial controlada disminuye bastante la probabilidad de que pueda tener una complicación. Definitivamente no la elimina, pero la disminuye bastante. Aparte, el tener un derrame cerebral no solamente puede ser ocasionado por la hipertensión arterial, hay otras enfermedades que pueden contribuir a ello. El estrés, la dislipidemia, el fumar, el tener una diabetes no controlada. Importante es controlar la hipertensión arterial, tener una buena evaluación médica y controlar también todos los factores de riesgo que pueden conllevar a tener un problema de ese tipo. ¿Se animaría, doctor, a darle un par de recomendaciones a nuestros oyentes para poder prevenir el tema de la hipertensión? Rapidísimo, por favor. Sí, por favor. Si tienen las personas a partir de 40 años, vayan a chequeos médicos por lo menos una vez al año. Las personas que son hipertensas tomen su tratamiento, cumplan con su tratamiento, hagan cambios en el estilo de vida, reduzcan su consumo de sal, si están en sobrepeso, bajen de peso, no fumen, no tengan estrés, hagan actividad física, caminen por lo menos 30 minutos todos los días y eso va a conllevar a tener una buena salud, no solamente para el control de la presión arterial, sino para nuestra salud en general. ¿La hipertensión es hereditaria, doctor? Sí, es hereditaria. Un tercio de probabilidad de que si tú tienes un papá o una mamá hipertensa, puedas heredar esa posibilidad. Va a depender de cómo lleves tú tu vida para poder desarrollarla o no. Y rapidísimo, mañana en el Hospital 2 de Mayo se va a realizar un despistaje gratuito de hipertensión arterial. ¿De qué hora va a ser? ¿A dónde nos tenemos que acercar? Con motivo del aniversario de mi servicio, el día de mañana, de 8 a 11 de la mañana, en las instalaciones del Hospital Nacional 2 de Mayo, vamos a hacer un despistaje gratuito a toda la población en general que pueda acudir respecto a ver si sufren o no de hipertensión arterial.
van a tener un adecuado chequeo médico, van a recibir orientación en caso eso sea positivo y vamos a hacer las adecuadas recomendaciones para tener el control de esta enfermedad. Perfecto, ya sabe entonces mañana en el Hospital 2 de Mayo, en el área, imagino, de cardiología. En el frontis del hospital. En el frontis del hospital va a estar ubicado de 8 a 11 de la mañana, despistaje gratuito de hipertensión. Acudan todos. Muchísimas gracias, doctor Rubén Azañero, por sus respuestas. Gracias, Diego, por tu invitación. Están todos